Buenas noches, yo soy Carlota López y vengo a exponer sobre la política exterior de Rusia. Como sabemos, la Federación Rusa es una de las grandes potencias en el mundo, entonces tiene una gran relevancia en lo que es en el sistema internacional, más en su política exterior, ya que su trayectoria ha sido una de las mejores en el sistema internacional y él siempre ha querido proteger lo que es su interés nacional. Uno de sus objetivos primordiales es lo que es restaurar la ex Unión Soviética y es por eso que este país poco a poco ha intentado expandirse. Más adelante se mencionarán cuáles son los autores con mayor relevancia en la política exterior. En este caso es Vladimir Putin. Y el objetivo primordial de este personaje es evitar que la OTAN tenga algún contacto con Ucrania. También se hablará de tres guerras que han pasado en Rusia o que Rusia ha tenido interacción con otros países al motivo de guerra o también al momento de ayudarlos. Y al final se hablará sobre el futuro de la política exterior de Rusia. Ahora hablaremos sobre los conceptos de la política exterior en Rusia. Como nos hemos fijado, la política exterior de Rusia busca alejar todo tipo de amenaza para su federación, así que a través de esto busca desarrollarse por parte interna y usa estrategias de mediación para que esto se pueda cumplir. Está el aislacionismo, que esto rechaza todo tipo de mediación y evita lo que es el conflicto, pero actualmente eso no se está cumpliendo porque actualmente está en guerra con Ucrania y en la guerra con Ucrania hace un conflicto con la Unión Europea y como Estados Unidos es miembro de la OTAN, es por eso que también hace un conflicto con Estados Unidos. Es un círculo que por los momentos no va a acabar. Está el paneslavismo, que es una estrategia de las relaciones diplomáticas de Rusia que hace relaciones con los países eslavos, pero actualmente muchos de estos países han dado la vuelta o tienen miedo de darle la espalda a Rusia por las consecuencias que puede tener. Está el occidentalismo, que antes se tenía relaciones con el occidente, con Estados Unidos, pero nunca fue una relación como muy estrecha, muy buena y en la actualidad eso es un problema que las relaciones con el occidente no están en un buen camino por el problema que hay en Ucrania. Hoy en día el nombre de Vladimir Putin es muy conocido. Él estuvo en el poder 3 veces y cuando fue seleccionado por última vez, Rusia está en una crisis económica. Entonces, él comenzó a reforzar lo que es su país a través de los ámbitos económicos y también lo que es la parte militar. Así pudo mejorar la política exterior de Rusia y ser como un país de gran potencia como Estados Unidos. Rusia siempre ha tenido un problema con la OTAN, ya que la OTAN siempre ha querido acercarse poco a poco a los países cerca de la Federación de Rusia. En este caso, Georgia o en este caso también Ucrania. Entonces, Putin hace mención que el occidente es una potencia agresiva y que no van a tener la capacidad de tocar países alrededor de él. Es por ello que Putin se encargó de que su economía, sus fuerzas armadas, el hidrocarburo, que es una de las bases de su economía es el hidrocarburo, fueran las mejores en el sistema internacional y que muchos países dependieran de él en la parte económica y energética. Su objetivo primordial es recuperar lo que es la influencia que tenía antes Rusia por ser parte de la Unión Soviética. Pero esto no es fácil porque es un movimiento que no se toma del día a la noche, ya que se tienen sanciones internacionales por la guerra en Ucrania y la guerra es algo muy costoso para un país más, para el país y también para el presidente, porque son movimientos, el gasto económico, el gasto militar, se queda sin capital humano, entonces son muchas situaciones que hacen que volver a ser parte o no, volver a ser como la Unión Soviética, un país con tanta fuerza, hoy en la actualidad no va a ser posible y no se mira en un buen camino. Ahora hablaremos sobre los conflictos. Hay tres conflictos que estuvo parte Ucrania. Está el de Chechenia, el de Kosovo y el de Ucrania. El de Chechenia, este comenzó en 1996, en el cual ellos hicieron un movimiento de independencia y a los rusos no les llamó la atención esto. Es por esto que Rusia entró al territorio de los chechenianos y comenzó la guerra, pero los chechenianos se defendieron ya que no iba a dejar que un país tomara su soberanía y
hicieron un tratado de paz y pudieron lograr lo que es la paz, pero 2 años después los chechenianos tuvieron ideologías e ideas separatistas, los cuales a los rusos no les llamó la atención esto. Es por esto que comenzó otra guerra, la cual terminó en el mismo ámbito que el primero, pero en ese no se terminó con un tratado, solamente Rusia se alejó de Chechenia porque dijo que no iba a perder capital humano ni armamento militar en una guerra que no valía la pena. Ahora hablaremos sobre la guerra que está activa en la actualidad y esta es la de Ucrania. Como sabemos, Ucrania era una federación parte de la Unión Europea. Como sabemos, Ucrania es hermana de Rusia. Entonces, Rusia siempre miraba a Ucrania como una amenaza ante su interés nacional. Es importante remarcar que Rusia y Ucrania tienen una historia social y también religiosa, pero a Rusia no le gusta la idea de que que Ucrania tenga alguna relación con la OTAN. Es por eso que hizo todo lo posible para que ninguna entidad o órgano supranacional se acercara a lo que es Ucrania. En el 2014, Rusia tomó un territorio de Ucrania, que es la península de Crimea, lo cual eso generó un gran incidente naval y cobró millones de vidas y ahora Rusia ha entrado al territorio ucraniano por completo y el objetivo de Rusia es poder crear una Rusia eslava, que esta sería Rusia, Bielorrusia y lo que es Ucrania. Entonces, crear como un territorio inmenso como lo que es la OTAN. Pero hoy en día esto es algo muy imposible, ya que por parte de la OTAN no va a dejar de que este país se siga expandiendo y también este país de Rusia tiene bastantes obstáculos, como lo que son las sanciones internacionales por parte del occidente y también la comunidad internacional que no va a permitir de que un país tome todo el territorio de un país que es independiente y que no tome su soberanía. Ahora hablaremos sobre las relaciones internacionales rusas. Rusia puso todo su empeño en poder recuperar su estatus en el sistema internacional como una gran potencia. Así que a través de el poder energético pudo llegar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es un puesto que no cualquier país tiene, y pudo ponerse como uno de los actores relevantes en el sistema internacional. Y hay importante remarcar que este país tiene relaciones con potencias mundiales como lo que es Estados Unidos, como lo que es China y lo que es la Unión Europea. Con Estados Unidos ha tenido choques en la actualidad y ya que este país está apoyando a Ucrania, está haciendo todo lo posible para que Ucrania pueda ganar la guerra. Y en el pasado siempre se tuvieron relaciones con Estados Unidos, pero no era muy usual las relaciones que se tenían, eran reuniones de vez en cuando en los años y se quería evitar como alguna intervención entre esos dos países porque es importante remarcar que son dos grandes potencias en el ámbito nuclear. Es así de que ellos tenían un acuerdo de no intervención, pero en la actualidad esto no se está respetando por el hecho de que Rusia, en este caso Vladimir Putin, ya no va con el tratado de las armas nucleares, el cual significa, nos da a entender de que si un mal movimiento que haga Estados Unidos ayudando a Ucrania puede eh, activar lo que es la guerra nuclear y es una consecuencia que podía acabar con millones de vidas y puede afectar a todo el mundo. Las relaciones con la Unión Europea es algo muy conflictivo por el hecho de que la Unión Europea ejerce influencias con alianzas con países y es por eso que tiene bastantes estados miembros en lo que es la Unión Europea. Pero Rusia busca el control de los territorios, lo cual eso no llama la atención de los países en el sistema internacional. Antes siempre se buscaba tener una cooperación entre Rusia y lo que es la Unión Europea, pero en la actualidad las relaciones de estos dos países, bueno, de esta entidad supranacional y Rusia no ven un buen camino, ya todo lo sucedido en Ucrania y
Esto solamente se puede tener una buena relación a través del diálogo y las negociaciones y ver cómo va la guerra entre estos dos países para ver si se va a tener buenas relaciones con la Unión Europea y Ucrania. Ahora las relaciones internacionales con China siempre han sido buenas, siempre han estado en un buen camino. Ellos coordinan sus diplomacias y claramente no tienen full confianza porque es importante remarcar que China siempre se preocupa por su política exterior y cómo se ve su imagen ante el sistema internacional, pero es importante destacar que estos dos países siempre han tenido conexiones, siempre se han apoyado y en la actualidad China está ayudando en el ámbito de las fuerzas de armas militares, ya que poco a poco Rusia está quedando sin estas armas, las cuales son muy necesarias en la guerra. China tiene el miedo de poder ayudar también completamente a lo que es a Rusia, ya que esto se ve mal ante el sistema internacional y esto puede detonar una bomba, lo cual podría crear lo que es la Tercera Guerra Mundial. Ahora hablaremos sobre el futuro de la política exterior. La situación de Rusia en la actualidad es un poco confusa, ya que está en una guerra activa, se tienen temores de que se pueden usar las armas nucleares y puede llegar al extremo, llegar a la Tercera Guerra Mundial. Rusia es un país el cual no respeta los tratados internacionales, no respeta el derecho internacional, no respeta los derechos humanos y tampoco respeta los países independientes. Entonces es un problema que no va en un buen camino. La política exterior de Rusia no va en un buen camino y lo único que está buscando es poder expandirse y redibujar sus fronteras y aspirar a unirse o aspirarse a ser una ex Unión Soviética, pero lo que Rusia no comprende es que esta esfera de dominio que está creando, esta esfera de temor, no está haciendo bien para el país, ya que los países extranjeros tienen miedo a hacer relaciones con ellos. Y esto hace que estos países alrededor de Europa busquen protección por parte de la OTAN. Entonces, la política exterior no va en un buen camino y los países lo miran como una amenaza y hacia la integridad nacional de ellos. Entonces, es un ambiente de terror, lo cual eh, ellos no lo ven ahorita porque están en guerra y están con esa energía, pero no va en un buen camino y su imagen ante el sistema internacional ha bajado por mucho al 90%. Así que muchas gracias por su atención y espero de que miren mi video y le den like. Bye.